Y yo me acuerdo uno de los primeros funerales que ni siquiera de mi familia, era un vecinito que vivía al fondo, unos 50 metros por allá, que ni siquiera era vecino cercano, ¿no? Y entonces de repente llegó un camión y que vamos al panteón porque lo vamos a enterrar. El chavillo tendría como unos 6, 8 años. Y llegaron y entonces hicieron el hueco, iban a depositar el féretro. Y la gente empezó a llorar, ¿no? Los familiares, su mamá más, ¿no? Entonces de repente te contagias con la emoción, porque la emoción no nada más es un sentimiento, también es una vibración energética. Y tú como chavo, pues ahí, y pues órale, si este no es mi muerto, yo por qué estoy llorando, pero estaba envuelto en ese campo de energía, ahora me doy cuenta. Lo interesante es que cuando no vives bien tus duelos, los duelos tuyos, tus duelos, entonces estás encarnando parte del proceso. ¿Cómo se debe de vivir un duelo? Ya, pues es que lo tienes que ir con intensidad. O sea, los judíos se desgarran las vestiduras y lloran y se encierran. O sea, ¿cómo esto depende de la cultura? Pero tú vives con intensidad. O sea, vivimos en un mundo comercial donde te dicen, pues nada más tienes 3 días para llorarle, ¿no? No, si puedes llorarle todos los días que tú quieras a todo dar, porque en esa medida te vas liberando de la emoción y hasta vas dignificando a la persona que se fue. Yo creo que el primer punto para un duelo es saber que estás acompañado. Precisamente esta parte cultural es algo que se perdió en esta época de la pandemia. La gente vivió sus rituales de duelo, sus rituales de muerte solos, o sea, o con pocas personas. Y eso hace que la energía no se disperse. ¿Te acuerdas del primer ejemplo? No se disperse, o no se comparta, o no se recicle, o no se reestructura. O sea, nos hace falta el elemento de compartir. Entonces, bueno, el primero es busca con quién. O sea, es decir, divúlgalo. O sea, no se murió un perro, no se murió una planta, o sea, se murió una persona que tiene una historia de vinculación con otros, ¿no? O sea, yo puedo pensar hasta que muchas de estas broncas, y es por vivirlo, hasta las amantes o los amantes quisieran acercarse ahí a mirarlo, ¿no? Hasta desde lejos, porque yo estoy cercano a ti, yo quiero verte. Y ahí se quedó un elemento interrumpido. Bueno, y muchas otras cosas más, ¿no? O elementos, ¿no? Es que yo le agarré un gran cariño al Señor y yo me hubiera gustado estar ahí, llevarle una flor, decirle cuánto te reconozco. ¿Por qué? Bueno, porque en el rollo de la parte de si somos almas encarnando, es muy posible que los vínculos que hayas hecho aquí no sean los únicos. O sea, traes otros vínculos desde atrás y de repente coincidiste en un momento dado con alguien. ¿Y eso qué implica? Pues implica que esa persona le dejaste algo en su cuerpo, en su ser, y quiere darte, bueno, ser testimonial, ser un testimonio de eso que dejaste con una flor, con una palabra, con lo que sea. Bueno, entonces ahí está. ¿Cómo vivir un duelo? Pues primero vívelo, pero compártelo, porque compartirlo te vas a sentir más libre. Ajá. Okay. Ese es el primero. Entonces, es decir, 1. 2, vívelo por mucho tiempo. Es decir, pues ya se murió, hay una bronca que se tiene que hacer a nivel administrativo, pero hay otra que va fluyendo. Ajá. Y a lo mejor cuando es un grupo hay que repartir las funciones, ¿no? Pues ahí tú eres el anfitrión y entonces recibes, y yo voy a encargarme de la parte administrativa, y yo de los alimentos, y así se van repartiendo como en los pueblos. Y entonces que es el anfitrión permite que las personas vayan, porque el muerto ahora es de todos, ¿no? Pues ahí la parte de la vinculación de la muerte también es importante rendirle ese honor. Entonces no es nada más cómo vivo la muerte, sino cómo quiero que el que está ahí muerto viva su muerte. O sea, viva su desprendimiento momentáneo. Y nos regresamos a la tanatología oriental. Sigue estando el alma. A lo mejor con mucha sorpresa. Así que de repente me morí, ¿no? Me morí, o sea, ¿dónde estoy? No puedo ensamblar en este cuerpo, que era el cuerpo que yo tenía, pero siento la emoción del que está aquí, del desde allá, y creo que también es un ambiente de festividad. Entonces, no es nada más cómo lo voy a vivir yo, es cómo lo vamos a ir en colectividad. Y en ese sentido sí yo creo que nos hace falta un poco más de aprendizaje y de experimentación para los rituales del duelo. ¿Sí? Entonces, con la emoción que tú quieras, con el tiempo que tú quieras, compartiendo y pensando que no solamente eres tú, sino es tu deudo, son las personas cercanas y muchos de los que no están aquí. Entonces eso implicaría que cuando tú tengas esa intención, vivas pensando en que somos tantos los que te quisimos o somos tantos a quienes nos dejaste huella, que en ese sentido sí hay un dolor, hay un desprendimiento. El dolor es físico, a veces se siente en el pecho, a veces se siente en el hígado, a veces en el abdomen, a veces se siente un poco de pesadez, o sea, es real, pero hay otra parte emocional de desequilibrio, tristeza, a veces enojo, desesperación, a veces un poquito de angustia, y entonces pues animarse a vivirlo,
a vivirlo y no nos vamos a morir. Los duelos se manejan como en tiempos, ¿no? Bueno, pueden ser hasta 12 meses, hasta 2 años. Pero que hay, el duelo depende mucho del valor de lo perdido. O sea, vamos a decirlo, me duele perder algo. Entonces, en época de pandemia hay muchos duelos, o sea, muchas pérdidas. Entonces, esos enormes duelos esos son los que duelen más, porque si pierdes a tu pareja, dicen, no es lo mismo que perder a un hijo. Ah, los dos se duelen. Sí, pero tienes a tu pareja, que es tu pareja que te acompaña en el duelo. ¿Sí? Entonces, dice, de los máximos duelos están los duelos de las personas que todavía no están cercanas a la vejez, porque pues, todavía les quedaba cuerda para vivir, y los compañeros. Pero los compañeros que se quieren, ¿no? Porque a veces, ay, qué bueno que se murió ya, me dejó una buena lana y estas cosas, los que se quieren. Y entonces, en ese sentido, los duelos, dependiendo del valor de lo perdido, se van a llevar más tiempo. Pues, yo te diría, es que el duelo, independientemente si lo nombras o no patológico, lo tienes que manejar, y si te acompaña alguien a manejar tu duelo es más rápido. Entonces, en ese sentido, si tú conoces a alguien que tiene un duelo, pues ve y platícalo, porque a veces si tú estás en el mismo sistema, me lo platicas a mí, yo me pongo a llorar contigo, no sé qué te puedo dar de contención, qué te puedo dar de lineamientos, qué te puedo dar de mi sistema cultural, si mi sistema cultural es el mismo que el tú tienes. Entonces yo diría, primero, pues, si tienes a alguien que te ayude, y no tiene que ser un psicólogo ni un terapeuta, alguien que tenga estos elementos, pues asiste con él. Están tus amigos, tus familiares, conocidos, y si no, pues están los especialistas. Y luego anteriormente había un proceso que era un proceso de ensimismamiento, donde la gente se como enclaustraba para no oír música, para meterse en la idea. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Es de qué manera esto que perdí, que es tan importante para mí, va a incidir en mí. Y entonces ahí sí es interesante darse un tiempo, ¿no? 15 días, tal vez un mes, de quedarte en ti, quedarte lo menos en contacto, lo menos que puedas hacia afuera, para que hagas un proceso de evaluación. Y eso te ayuda a ir saliendo del duelo. ¿Sabes qué? Que perdí el paseo. Pues hay que salir a pasear, porque se fue, pero tú tienes que seguir en la vida, y entonces sales a pasear. Ah, es que perdí la buena comida o la buena nutrición, pues hay que hacerse cargo de la buena nutrición, ¿no? O sea, pues, sí, hay que seguir viviendo. Esa es la primera parte. La segunda es, bueno, pues si ya les tocó, pues anímense a lo mejor en un día de la semana, clavarse un poquito en la tristeza y recordar a esa persona, y después terminar honrándola, haciendo algo valioso y significativo. Como que tengas un tiempo para dedicárselo a él, y después que no te olvides que lo más importante eres tú. Que lo más importante es tu vida. O sea, a través de ti vas a hacer cosas para el que se fue, para los que se quedan y todo. Y en ese sentido es vivir. O sea, si un ratito le dedicas al otro, el resto dedícatelo a ti y a los otros. Y de esa manera te honras a ti mismo, ya ni siquiera honras al que se fue, te honras a ti mismo. O sea, es cuando yo me muera, estos güeyes me van a acordar de mí,